Continuando con los ejercicios de factorización por diferencia de cuadrados, vamos a ver ahora el ejercicio número 8. Y el ejercicio número 8 dice así: tenemos 1 menos y al cuadrado. Entonces la factorización es igual a, le sacamos la raíz cuadrada al primer término, es decir, 1, le sacamos raíz cuadrada a y cuadrado, sería y, a este le ponemos el signo más, y lo multiplicamos por lo mismo que obtuvimos, pero con signo menos, quedándonos así la factorización de esta diferencia de cuadrados. Vamos ahora con el ejercicio número 9, que dice 4a cuadrado menos 9 igual, sacamos la raíz cuadrada de 4a al cuadrado, sería 2a, la raíz cuadrada de 9 sería 3, entonces le ponemos según la regla un signo más aquí y lo multiplicamos a esto que obtuvimos por su diferencia, es decir, quedándonos así el resultado para este ejercicio número 9. Vamos ahora con el ejercicio número 10 de diferencia de cuadrados y tenemos 25 menos 36 x a la 4. Esto sería igual, raíz cuadrada de 25 es 5. Raíz cuadrada de 36 sería 6 y la raíz cuadrada de x a la 4 sería x a la 2. Cierro paréntesis, a este lo ponemos con signo más y al otro con signo menos, quedándonos así la factorización del ejercicio número 10 de diferencia de cuadrados. Vamos ahora a resolver el ejercicio número 11. Y para el 11 tenemos 1 menos 49 a cuadrado por b cuadrado. Y esto sería igual, la raíz cuadrada de 1 sería 1, la raíz cuadrada de 49 serían 7 por 7, 49 serían 7, la raíz cuadrada de a cuadrado es a, y la raíz cuadrada de b cuadrado sería b, quedándonos así, 1 más, y ahora esto por menos 7 a por b. Este sería el resultado para nuestra factorización de diferencia de cuadrados del ejercicio 11. Vamos ahora con el ejercicio 12, que dice 4x cuadrada menos 81 por y a la 4. Le sacamos la raíz cuadrada a 4x cuadrada, sería 2x. La raíz cuadrada de 81 y cuarta sería 9 por 9, 81, y a la 2, esto con signo más, y luego lo multiplicamos por lo mismo pero con signo menos, es decir, quedándonos así, y este sería el resultado de nuestra factorización de diferencia de cuadrados del ejercicio número 12. Vamos ahora con el número 13. El ejercicio número 13 dice a cuadrado por b a la 8 menos c cuadrado. La raíz cuadrada de a cuadrado y b a la 8 sería a y b a la 4. La raíz cuadrada de c a la 2 sería c. Entonces aquí le ponemos signo más y multiplicamos por lo mismo pero con signo menos, quedándonos así la factorización de este ejercicio número 13. Y ahora por último vamos con el ejercicio 14, que dice que tenemos 100 menos x cuadrada por y a la 6. La raíz cuadrada de 100 sería 10, la raíz cuadrada de x al cuadrado sería x, y la raíz cuadrada de y a la 6 sería y a la 3. Entonces aquí le ponemos signo más y lo multiplicamos por lo mismo pero con signo negativo, es decir, xy al cubo. Así nos quedaría la solución para el ejercicio número 14. Recuerda, si tienes alguna duda de diferencia de cuadrados, puedes dejarlo en la caja de comentarios. Si te sirvió este video, suscríbete al canal, dale al me gusta y comparte.
Si te quedaste con dudas, puedes dejar tu pregunta en la caja de comentarios. Y si quieres una clase en línea, puedes dejar tu petición en los comentarios.